Muy buenas tardes, sean bienvenidos un lunes más a Conversaciones en Es Radio 97.1. Este es su espacio de pensamiento, de análisis, de reflexión, de ideas. Hoy tenemos nuevamente a José Manuel Barquero, licenciado en Derecho, máster en Dirección y Administración de Empresas, consultor en comunicación, es también columnista, analista. José Manuel Barquero, bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal, Raúl? Bien. Tiene también aficionado al alpinismo, que siempre lo recalco, que tenemos conversaciones fuera del micrófono muy interesantes. Entre otros hobbies. Entre otros hobbies, además del fútbol, ¿no? Además del fútbol. Madridista, también. También, en horas bajas después del derbi de ayer, pero bueno. Qué pena. ¿La Liga ya la ves tirada o no? Sí. Sí, complicado. Sí, pero no tanto por la diferencia de puntos, porque es que el Madrid en la Liga no le mete un gol ni al arco iris. Sí. Entonces, pero bueno. está muy irregular y es en Europa se crece el Madrid, eso sí. Sí, mira, el otro día tuve la suerte de ver en directo el partido del Madrid contra el Liverpool y realmente es otro equipo, se transforma mental y físicamente incluso. Y qué bonito que luego sonó el You'll Never Walk Alone. Muy emocionante y una cosa histórica para los que estuvimos allí. La verdad es que escuchar el You'll Never Walk Alone en el Bernabéu, el Bernabéu lleno, que prácticamente todo el público se mantuvo en los asientos, fue de estas cosas de gallina de piel que dicen. El club señor, claro, porque habían homenajeado a Amancio Amaro en la ida en Anfield Road. Bueno, detalles de clubes, como dicen, de la aristocracia europea, ¿no? De la realeza europea. Así debería ser siempre, no solo en Europa, sino en la Liga Española. En eso no lo diré porque sea madridista, pero bueno, en eso creo que el Real Madrid es sí, ahí no se le puede achacar nada. Y bueno, y hablaremos, José Manuel, de temas autonómicos que a lo mejor en Madrid, la capital, no sufren. Nosotros aquí los ciudadanos de Baleares sí lo sufrimos, como es la continua imposición del catalán. En este caso ha habido este fin de semana manifestaciones de sanitarios en Ibiza que porque Armengol vuelve a exigir nuevamente el nivel de catalán y no hay sanitarios. ¿Qué opinión te merece este tema? Bueno, esto es realmente un tema delicado y además me parece muy sintomático, ¿no? Porque hay que recordar aquí que hace escasas semanas esto fue una auténtica reculada de la presidenta Armengol. A mí, concretamente, me sorprendió muchísimo. Es decir, la señora Armengol, tenemos un déficit palmario de sanitarios en Baleares, no solo en Baleares. Hay un déficit de sanitarios en otras comunidades y no solo, evidentemente, porque se exija el catalán, por otros motivos, evidentemente. Pero claro, si uno introduce una barrera más de entrada, digo una más, porque el precio de la vivienda es otro, la remuneración, la insularidad, es decir, hay otros motivos, no digo que sea el único, pero si tú introduces uno más, pues todavía vas a agravar el problema. Claro, ver cómo la presidenta Armengol sale y dice que en todos estos puestos que no se cubren, hay que recordar la carestía terrible de oncólogos que hay en Ibiza, por ejemplo, que es una cosa dramática. En Ibiza ya es la doble insularidad, que también se sufre. Claro, pero esto es una cosa realmente que afecta a cuestiones de salud, pero que no son de un resfriado. Es decir, que estamos hablando de enfermedades que le cuestan la vida a las personas, ¿no? Claro, cuando la presidenta dice que el catalán va a pasar a ser un mérito, que es lo que venía siendo, y no un requisito, y ver cómo en 48 horas, por la presión de uno de sus socios, de la pestería, recula, a mí me sorprendió mucho. Primero porque sale, es decir, porque la exponen a salir si luego va a hacer un ridículo de esas dimensiones. Y segundo, porque yo creo que esto sí que puede tener un coste electoral. Porque yo creo que hay muchas personas que pueden ser de izquierdas o de una tendencia progresista, socialdemócrata, bueno, como se quiera llamar, pero bueno, con las cosas de la salud, se dice, con las cosas del comer no se juega, pues con las cosas de la salud tampoco, y estamos hablando de un tema muy serio. ¿Hasta qué punto, no, el fanatismo de estos partidos políticos que quieren imponer eso, ¿no? Ante una necesidad de especialistas médicos en una rama como es la oncología? Yo no sé si hablaría aquí de fanatismo, porque fíjate, es una cosa para una persona, creo que no, para el ciudadano medio, vamos a decir, tan surrealista, pues que llama un poco la atención y merece la pena analizarlo, ¿no? Yo no creo que esto no va de que se le cruzan los cables, ni de fanatismo, ni de nada. Es decir, y a veces cuando hablas en privado con algunas de estas personas que defienden esto, te reconocen que, bueno, pues si no hablan catalán, que no vengan.
y si no quieren sacarse el título de catalán en 2 años, pues que se vayan a Murcia. No se bajan del burro, es No, increíble. no, porque quiere decir que yo creo que eso forma parte de un proyecto de construcción nacional y de una especie de cirugía sociológica. Es decir, al final, pues lo mismo que esto el tema de la vivienda. Pues no vamos a quitar solo lo urbanizable y vamos a quitar... Oiga, pero es que la gente que trabaja aquí en un hotel es que no va a poder hacer un proyecto de vida con una vivienda. A veces, en privado, no en las entrevistas ni en los mítines, pero en privado te reconocen, pues que se vayan. Es decir, es una manera de hacer esa especie de limpieza, ¿no? Étnica por la vía lingüística y que, bueno, pues que esto sea un sitio pues, reservado pues para gente pata negra, digamos, que solo se expresa en la lengua propia, que es la que vale, que es el catalán. Lo otro es una lengua invasora, ¿no? Sí, sí, así lo dicen. Otro problema que tenemos, la carestía de vivienda. ¿Qué opinión te merece la ofensiva del gobierno para poner freno al alquiler turístico ilegal? Bueno, a mí todo lo que sea poner freno en algo ilegal me parece bien. Eso por descontado. Lo que pasa es que yo, no sé si es porque soy muy mayor o porque tengo muy buena memoria, que creo que lo primero sí, soy muy mayor, pero no es que tenga muy buena memoria, pero aún recuerdo cuando todos estos, iba a decir una cosa inconveniente, estos que ahora cargan tanto contra el alquiler turístico, decían que el alquiler turístico era una bendición porque era capilarizar los beneficios del turismo, que ya estaba bien que solo se beneficiara de esto los grandes hoteleros y que todo el mundo tenía que tal. Claro, algunos ya hace años dijimos, hombre, si hay una moratoria de hoteles y de plazas turísticas, evidentemente, porque esto pues hay que regularlo, hay que controlarlo. Hombre, la idea de convertir todo Mallorca en un hotel y que todo el mundo en su casa pueda alquilar sin restricciones, hombre, a lo mejor tenemos un problema, evidentemente. Claro, bueno, también se entiende que luego el residente quiere buscar una vivienda para alquilar y claro. Claro, no, porque además esto, a mí lo de la turismofobia también en el fondo me hace mucha gracia porque muchos de estos que además lees, sobre todo en redes sociales, ¿no? Estos discursos y sacan la foto del que va por la calle con un tal. Luego cuando los ves a ellos también sacan sus fotos de cuando van a Venecia, de cuando pasan un fin de semana en Roma o en París o en no sé dónde, bueno, o en la Cerdaña, donde sea, ¿no? Entonces dices, pero ellos son viajeros y los que vienen aquí son turistas. Eso les gusta bien, ¿no? Como el ministro, ¿no? El de consumo, ¿no? Este que despotricaba el turismo nacional, sin embargo se fue a Nueva Zelanda, a las antípodas de luna de miel y demás. Pues bueno, esta hipocresía. Hace muy bien, lo que pasa es que en general en la vida conviene predicar con el ejemplo y si eres político, pues un poquito más. Sí, yo entiendo que hay que regular el alquiler, no prohibir, pero sí regular para que no haya un descontrol. Yo por mi parte, sí, porque hay que regularlo, Raúl, porque sí es verdad que tenemos un territorio limitado, tenemos unos recursos limitados y es evidente que en el tema del turismo y del número de visitantes hay dos cuestiones que han cambiado el panorama en los últimos 20 años. Uno es el bajo coste de las compañías low cost aéreas, hay muchísima más oferta y a unos precios pues francamente baratos, y el alquiler turístico, que ha multiplicado la oferta de plazas, ¿no? Prohibir eso, aparte de que no creo que sea bueno, creo que es imposible, pero es evidente que hay que regularlo. Esto no hace falta más que subirte a un taxi, que un taxista te diga pues que va a buscar a 6 chavales al final de la calle de Manacor, tiene que haber una regulación para todo, que bajan de un piso de 30 metros cuadrados. Entonces... De eso estamos de acuerdo, no puede haber un libre albedrío en lo que sea. Bueno, y relacionado con la vivienda, ahora también José Manuel se está haciendo, bueno, negocio, ¿no? Con pisos patera y demás, es decir, aprovechándose pues esa carestía de vivienda, es decir, hay como un mercado negro, ¿no? En este tema. Y el gobierno, bueno, está multando a esos anuncios de pisos patera. Decisión correcta, por otro lado. ¿Qué opinión te merece todo este tema de mercado clandestino con esta carestía? Claro, siempre que se tensa el mercado de una manera tan brusca, cualquier mercado, digo, no solo el de la vivienda, surge la picaresca o cuando no la estafa. Entonces, bueno, lo hemos visto en Ibiza en verano, como gente que cobra barbaridades pues, por dejar de poner una hamaca en un balcón. Es imposible vivir en Ibiza en verano, claro, es una locura. O gente que tiene que dormir en un coche. Ahora está yendo hacia arriba el fenómeno este de vivir en autocaravanas.
Bueno, evidentemente la gente tiene que buscar una solución habitacional cuando no puedes acceder a una vivienda propia, ni de alquiler, etcétera. Bueno, pues para eso sí que puede intervenir la administración y desde luego, pues para mí es evidente que o se aumenta la oferta y en el caso del alquiler se dan garantías a los propietarios. Sí. O si no, Sí. por mucha VPO, vamos, ni en 40 años de construcción de VPO solucionamos. Y un problema que se va a ir agravando por el crecimiento demográfico, es decir, que si el parque de viviendas no llega a cubrir la demanda existente, y como se sigue tensando la oferta con la demanda, pues cada vez siguen subiendo. Claro. Ha salido una estadística, creo que un 21% lo que ha subido el alquiler en Mallorca. Creo que Málaga, Madrid y no sé qué otra ciudad están por encima. De las ciudades que más ha incrementado, ya era de las más caras. Sí, siempre ha sido Palma de Mallorca, por la temporada turística ha sido elevado nivel de vida. En definitiva, y José Manuel, nos encontramos a 69 días de las elecciones autonómicas y municipales. Ahora vemos los partidos, tanto de gobierno como de oposición, haciendo promesas. Centrémonos en la oposición, ¿no? Que son los que ofrecen una alternativa de gobierno, ¿no? Bueno, se prometen cosas, por ejemplo, hoy leía que Ciudadanos propone a través de su portavoz ya nacional, Patricia Guasp, reducir el IRPF a las familias que a partir del segundo hijo, ¿no? Que hoy día, no sé, creo que a partir del segundo hijo ya se constata como familia numerosa, que antes era 3. ¿Qué opinión te merece esto? Que se hagan promesas electorales, pero luego cuando se llegue hipotéticamente al poder se puede cumplir lo prometido, ¿no? Bueno, yo no sé si ya porque ya he votado muchas veces, a lo mejor la gente joven todavía no piensa así. Yo con que no hagan lo contrario de lo que han dicho ya me va bien. O sea, o dicho de otra manera, con que cumplan un tercio de las cosas que prometen, yo creo que ya va muy bien. A ver, sí que parece que está habiendo una oferta generalizada por parte de los partidos que no están al gobierno de bajar los impuestos. Obviamente. Que yo creo que es algo bastante correcto razonable y bastante lógico, porque cuando hablamos de bajar los impuestos, no sé, hay gente que siempre está pensando en Rafael del Pino, ¿no? O en Alicia Koplovich, y realmente, es decir, tampoco a estos, que evidentemente no les gusta pagar impuestos, pero estos tienen muchos recursos para pagar menos impuestos. Se puede bajar el IBI, el impuesto de construcción, o tener una sociedad patrimonial radicada no en un paraíso fiscal, en Luxemburgo o en Holanda o en Irlanda, que son países de la Unión Europea, y tiene una serie de recursos que no están al alcance, obviamente, del ciudadano medio, ¿no? Aquí hablamos de familias de clase media, pues que ahora les están revisando la hipoteca y les están subiendo 300 o 400 o 500 euros, que les ha subido la cesta de la compra, que les ha subido, bueno, cada vez que van al supermercado pues se llevan un susto cada vez que pasan por caja. Bueno, lo que nos pasa a todo el mundo. Aliviar los bolsillos de las familias vía bajada de la presión impositiva fiscal es algo completamente lógico y a mí me parece que muy progresista. Sí. Hay que tener en cuenta en esta ocasión un factor. Las cajas están llenas ahora, las cajas públicas. Es decir, los remanentes que hay de tesorería, por ejemplo, en el Consejo Insular, en muchísimos ayuntamientos y en el gobierno también, porque la recaudación ha sido tremenda. Es decir, los presupuestos más elevados de la historia. Claro, y además tenemos que tener en cuenta que toda esta inflación beneficia la recaudación fiscal de las administraciones porque a ellos no les afecta la inflación. Claro. El 21% de IVA o el 10% de IVA es el 10% de IVA sobre el precio. Esto, si el precio sube, pues ellos siguen ganan más, recaudan más. Con lo cual creo que tiene sentido. Hombre, si de todas las ofertas de bajadas fiscales se cumple la mitad, yo firmo ahora mismo. Claro, no es porque no quieran luego, es decir, pongamos que ahora la derecha llega al poder. Claro, se encontrará facturas sin pagar, una deuda y tal, y bueno, a lo mejor no pueden cumplir con lo que se preveía. No, por eso digo que si cumplen con una parte ya iría bien, pero hay algunas propuestas, Raúl, que sí que son muy concretas. Por el PP de eliminar el impuesto de sucesiones, que es una cosa que se ha hecho en Madrid, por ejemplo, y en otras comunidades, y que aquí concretamente por la arquitectura social, digamos, de Mallorca, eso afecta a muchísimas personas, a muchísimas familias de clase media,
que tienen una vivienda o una casa en Parforana y que la dejan a un hijo, o el tema de las herencias en vida, las donaciones en vida, etcétera, ¿no? Esto es un impuesto totalmente injusto, yo siempre lo he visto así, una manera de comunismo encubierta, porque si tú no puedes pagar, por ejemplo, no puedes heredar. Ya han pagado tus padres por esa vivienda, ¿no? Imagínate, ya está pagada, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que pagar un impuesto? Que el primer heredero en España es el Estado. Hay miles de herencias cada año que se rechazan porque no se puede soportar los impuestos, los derechos reales que hay que pagar, con lo cual cuando tú renuncias a la herencia, que se la quedas el Estado, ¿no? Bueno, es una doble imposición, igual que el impuesto de patrimonio, es decir, tú has estado pagando por tus ingresos, por la compra, por la transmisión, etcétera, y al final tienes un impuesto que grava algo que ya ha estado grabado en toda su generación, ¿no? Bueno, a mí me parece bastante lógico que se elimine, o como mínimo que se reduzca, porque realmente yo, por ejemplo, ahora he tenido pues el caso de un tío abuelo mío, ¿no? Que falleció, y yo me he quedado absolutamente pasmado de los impuestos que se pagan. Es una cosa alucinante y que, claro, dices, bueno, pues hay una serie de circunstancias ahí que permitía afrontar esos pagos, pero es que yo me pongo en la piel de muchas personas y dices, no pueden afrontar la fiscalidad, con lo cual tienen que renunciar a todo. Es triste, ¿verdad? Que es algo que te pertenece, que tu familia ya lo ha pagado. Todo cuando son bienes familiares, bienes inmuebles, a lo mejor por la casa de tus padres o cosas. ¿Por qué no tiene ningún sentido ese tipo de impuestos? Bueno, tienen sentido. Bueno, obviamente, recaudatorio para el Estado, pero desde el punto de vista, bueno, la izquierda que siempre vende ese progresismo, ¿no? Sí, porque es comunismo. Es curioso porque creo que fue el portavoz de Més por Menorca que defendió esto, venía a decir que es un impuesto de ricos, ¿no? Y que además que heredar es injusto porque tú te estás quedando algo que tú no has ganado y que es un tema pues de familias y tal y cual. Y me hizo mucha gracia porque es muy revelador de la concepción que tienen de la sociedad y de la estructura social, ¿no? Es decir, pensar que el que hereda de por sí es que es un millonario, porque sus padres a lo mejor pues han tenido un pequeño negocio y han ahorrado, y en vez de pues irse cada año de vacaciones a Nueva Zelanda como el ministro, pues se quedaban allí en Alayoz, en Menorca, y tienen pues al final de sus vidas tienen pues la casa familiar y otra casita en el campo y 2 cuarteradas de no sé qué. Pensar que esos son privilegiados de la vida, o los hijos de esas personas son privilegiados, hijos de la nobleza, de la tal, pues bueno, es muy revelador de una visión de la sociedad y lo que es no entender lo que es el ahorro, lo que es el esfuerzo, lo que es el trabajo de décadas, no de 2 años o de 3 en el Parlamento, de décadas para acumular un pequeño patrimonio y poder dejárselo a tus hijos, que es lo que yo he visto que han hecho mis abuelos, lo que seguramente harán mis padres y lo que yo espero poder hacer con mi hija, ni más ni menos. Y si esto es una cuestión de ser un terrateniente, latifundista, explotador, pues... No sé qué les gusta más a estos políticos, a lo mejor es propiese, que papá Estado se quede y cuando ellos lleguen al poder... Ya repartiré yo, disculpe, lo mío lo reparto yo, no hace falta que lo reparto. Sí, pero bueno, este es el socialismo y el comunismo, José Manuel, ¿no? Bueno, esa visión del mundo. Esa visión del mundo, efectivamente, me pareció muy revelador, pero además lo decía como muy enfadado y como muy haciendo justicia social. Como es que es muy injusto que uno herede. Bueno, uno herede, depende. No hablamos de Paris Hilton, hablamos de gente muy normal, que ha hecho dinero trabajando mucho. Y ahora me gustaría que tocáramos un tema que, viendo hoy informativos de televisión, me llama la atención. Tú sabes que Podemos va a ir en coalición con Sumar, el partido de Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, y me llama la atención, eso dicen. Lo veremos. Vamos a ver porque están en peleas. Irán, pero veremos... Sí, están tensando ahí la cuerda. Me ha llamado la atención que Yolanda Díaz ha parafraseado un discurso calcado de Pablo Iglesias, ¿no? Hablando de que si el 90% del programa electoral es idéntico, da igual las tradiciones políticas. Me gustaría comentar esta anécdota de ese discurso casi calcado de Yolanda Díaz. Ha estado gracioso, porque yo he escuchado, además, en paralelo se iban poniendo... A ver, suele suceder cuando se escribe un discurso que tú
es posible que tú quieras reproducir una idea y emplees alguna palabra común. Pero es que está fusilado el discurso. Totalmente. Está fusilado. Entonces, aquí caben dos posibilidades. No has improvisado, No, ¿tú crees? caben dos posibilidades. O ha escrito el discurso él mismo, la misma persona, y ha hecho un copia-pega, cosa que me resulta difícil de creer, porque, bueno, se puede hacer un copia-pega cambiando un poco el sentido y tres frases. Esto los que escribimos lo sabemos hacer perfectamente. O es un mensaje directo, tipo misil a la línea de flotación de Yolanda Díaz dirigido a Pablo Iglesias, como diciendo, oye, estoy diciendo exactamente lo que decías tú respecto al PSOE hace unos años, ¿no? De una manera tan enfática en un meeting, estas cosas que Pablo Iglesias se pone tan estupendo, ¿no? Y entonces ella, con su vocecita tan melosa y con ese puntito cursi que tiene Yolanda Díaz, pues ha reproducido palabra por palabra esa parte del discurso. Total. Yo creo que es un mensaje subliminal, o no tan subliminal, porque se ha entendido perfectamente, y ella era consciente de que esto se iba a saber. Sí. Yo lo que veo que partidos de izquierda, porque Podemos en sí también ya es la fusión de Izquierda Unida con el propio Podemos, ahora Podemos con Sumar, o en ciudades como Cataluña va con sus marcas blancas. ¿No crees que a lo mejor el centro derecha le interesaría? Bueno, PP y Ciudadanos, por ejemplo, en su día fueron en Navarra como con esa suma, ¿no? No sé qué nombre definía la coalición. ¿Por qué la izquierda tiene más facilidad para hacer coaliciones? Es mi sensación, que no partidos de liberales o moderados, o por no decir conservadores. Bueno, lo que está claro es que en los bloques la división de uno de los bloques, si se quiere llamar, favorece al otro. Eso es evidente. Y la posibilidad por ejemplo, del mismo Pedro Sánchez de acceder a la presidencia del gobierno, primero vía moción de censura y luego a través de unas elecciones con un resultado bastante pobre de escaños, pues eso lo ha permitido, evidentemente, que el bloque de centro, de derecha y derecha pues hay dividido en tres, cosas que no había sucedido hasta ahora. Esto ahora puede cambiar porque bueno, las expectativas electorales de Ciudadanos son menguantes, por no decir casi inexistentes, y ahí hay un agrupamiento de una parte de ese voto de Ciudadanos, de una parte del voto de centro-izquierda moderado, y yo creo que hay una parte de votantes de Vox que estaban muy enfadados con el PP de Rajoy. Hay una parte de esos votantes que yo creo que en las encuestas se ve una tendencia a vuelta, y sigue quedando pues un partido de una derecha más dura, digamos, de Vox, que mantiene unas expectativas electorales. Que se junte todo eso, tal como está ahora electoralmente configurado el panorama, es complicado. Lo que pasa es que en la izquierda se reproduce eso, pero con un problema añadido, que es un problema de egos directamente. Ya no es un problema tanto de ideas, sino de egos. Ahí hay un macho alfa del rebaño que ha visto que lo del asalto a los cielos desde el gobierno era imposible. Yo creo que está preparando pues otro tipo de asalto desde la oposición, si hay un cambio de gobierno, de agitar las calles, etcétera. Y eso, claro, para una personalidad hablo de Pablo Iglesias, por supuesto, para una personalidad como la de Pablo Iglesias, que esta chiquita, Yolanda Díaz, digitada por él, aupada por él, ahora la sensación está, pero esta quién se ha creído que es, para ir por libre, ¿no? Entonces es una cosa tan extravagante, tan estrambótica de ver desde fuera, pues que es muy difícil que hay... Más luego hay una cosa más también, Raúl. Yo creo que ahí, al final, los analistas nos perdemos un poco. Aquí hay una cuestión también personal, de sueldos y de tal. Es decir, esto ya no se trata de sacar 80 diputados, Podemos y Más País y Yolanda Díaz. Aquí, al final, hay que mantener 10, 15 puestos con sus respectivos asesores, es decir, aquí hay una cosa de supervivencia también, incluso económica, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que llegará a buen puerto de mala manera, como en Andalucía. Al final fueron coaligados de mala manera. Hasta el último segundo, que además hubo aquel problema de la inscripción, que luego hubo una excisión, etcétera. Es difícil porque además yo creo que tienen un concepto
de la política Yolanda Díaz y Pablo Iglesias o Podemos bastante distinto. Yo creo que ese modelo del choque permanente, de la confrontación, de la dureza dialéctica, no es en el que se siente cómoda Yolanda Díaz, aunque es una mujer pues, que reivindica su pasado comunista, etcétera. Es decir, no es un... A mí también cuando la pintan como una persona moderada y tal, bueno, moderada en las formas, el peinado, la ropa, todo eso es divina, pero quiero decir, es una mujer... Hasta con el Papa, hasta fue a hablar con el Papa. Claro, pero luego, es decir, ella cuestiona la propiedad privada, cuestiona pues, una serie de cosas, la libre empresa, es decir, una serie de cosas, que es coherente con el ideario que ella ha defendido siempre. Hasta el Partido Comunista. Y bueno, pues... No se esconde. Un comunista no se esconde. Luego el ciudadano que le compra el discurso... Bueno, no se esconden cuando hablan en YouTube y hacen cosas de estas, y yo soy comunista y siempre lo seré, pero luego a la hora que hablábamos de los temas de los procesos electorales, cuando se presentan a las elecciones, como el tema del comunismo, realmente la praxis histórica ha demostrado que es la mayor máquina de generar miseria y muerte también en muchos países donde han tenido un poder, porque es una ideología de masas, que en la manera de ejercer el poder lo ha ejercido de una manera totalitaria, históricamente. Esto no es opinión, esto es análisis histórico. Entonces, claro, presentarte colgado y el martillo, joder, en situaciones normales el comunismo nunca llega al poder. Entonces, llega siempre en situaciones adversas, tras una revolución, una guerra, lo que sea. Entonces, a un proceso electoral, bueno, pues ya la hoz y el martillo, pues la esconden un poquito, la tapan, la ponen en la esquina, o directamente ya no la ponen, entonces ya pues hacen estos nombres tan rimbombantes de izquierda, de solidaridad y tal y cual. Pero al final, bueno, como reconoce Pablo Iglesias, él es comunista y no se avergüenza de serlo, aunque luego no vaya a un debate electoral a proclamarse yo soy... Ahí le debemos a Isabel Díaz Ayuso que ella dice que le debemos dos, los españoles. Sí, porque lo retiramos. Lo retiró, sí. Pues estamos ya llegando a la conclusión de este programa, ya no tenemos ni tiempo para... Te quería una valoración resumidísima que esperan mañana de Tamames en la moción de censura. Espero poco, creo que es un error grave que ha cometido Vox. Creo que se le va a volver... Ahora están, yo creo que ya en una operación de control de daños, más que de sacar beneficios. Y realmente yo tuve ocasión de conocer personalmente al profesor Tamames, que es un señor brillante con un ego descomunal. Eso dice... Hay que conocerlo y hay que haber estado sentado. Nuestro amigo Federico Jiménez Santos lo ha comentado esto. Yo he estado en una mesa sentado con él en un almuerzo con más gente y realmente es un hombre que se encanta a sí mismo, le encanta escucharse. Pero desde el punto de vista, creo que va a tener poca utilidad, creo que sirve un balón al gobierno para intentar desviar otros problemas y yo creo que esto a Vox electoralmente no le va a salir bien. Estaremos expectantes y nada, a ver qué pasa. José Manuel Barquero, nuevamente, un placer haberte tenido aquí en Conversaciones. Muchísimas gracias, Raúl, un placer. Y a ustedes les habló Raúl Arenas, les espero el lunes que viene aquí en Conversaciones en el Radio 97.1. Que tengan una feliz semana.